Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas una vez más a nuestras semanas geofísicas que se vienen realizando en el marco del aniversario del Instituto Geofísico del Perú. Esta tarde tenemos la ponencia internacional Investigación Científica en Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera. En esta oportunidad contaremos con la moderación del doctor Kobi Mosquera, investigador científico del IGP, quien dará inicio a esta sesión. Doctor Kobi Mosquera, buenas tardes. Le cedo la palabra. Adelante. Gracias, Catherine. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales y en especial a nuestros invitados que nos han dado un poco de su tiempo para acompañarnos en la sala virtual. Por ejemplo, tenemos al doctor Víctor Chávez de la Universidad de Michigan, al doctor José Manuel Galvez de la NOAA, al doctor Nilo Figueroa de CEPETEC de Brasil, a nuestro amigo Rodolfo Rodríguez de la Universidad de Piura, al doctor Dimitri Gutiérrez del Instituto del Mar del Perú y al doctor Ken Takahashi, presidente ejecutivo del CENAMI. Asimismo, quiero saludar a los investigadores del IGP que también nos están acompañando en esta sala virtual. Bien, hablando un poco sobre nuestro expositor, ¿no?, del día de hoy, el doctor Boris de Witt. El doctor Boris de Witt obtuvo su máximo grado académico en oceanografía física por la Universidad de Toulouse, Francia, ¿no? En la actualidad es investigador en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, más conocido como el CEAZA, en Chile. Tiene en su haber, hasta la fecha, 117 publicaciones científicas, de las cuales muchas están enfocadas en el niño, tal como los procesos físicos de interacción entre el océano y la atmósfera, su variabilidad decadal, y finalmente su influencia en la variabilidad del sistema de corriente de los bordes orientales, en una de las cuales se encuentra el mar peruano. Finalmente, hay que resaltar que el doctor Boris de Witt mantiene una colaboración científica muy fluida con el Perú y en especial con el Instituto Geofísico del Perú. Antes de dar el paso al doctor Boris de Witt, al doctor Boris de Witt, solo quiero indicar un poco la dinámica de las preguntas y comentarios que se puedan dar. Luego de la charla, se iniciará una primera ronda de preguntas en nuestra sala virtual en el orden que ya hemos establecido. Luego de esto, se podrían hacer otras preguntas de manera un poco aleatoria y también se van a responder las preguntas que se puedan mandar por las redes sociales. Bien, bienvenido, Boris, ¿no?, a esta sala virtual del IGP. La sala en este momento es tuya. Muchas gracias, Kobi, y buenas tardes a todos. Primero, por supuesto, es un gran placer participar a este evento, el aniversario del IGP. Y voy a entonces tratar de entretenerlos durante 30-40 minutos, espero. Tratando de dar un panorama de los estudios que se han desarrollado justamente en colaboración con el IGP estos últimos 10 años y tratar de dar un poquito de perspectiva y de ilustrar las direcciones que estamos tomando justamente aquí en Chile, donde estoy trabajando en el CEAZA y en colaboración entonces con colegas no solamente del IGP, pero también de centros de Chile. Entonces, para empezar, yo le muestro un poquito los fenómenos claves que hay en la región y que ustedes conocen bien, pero es la oportunidad de mostrar dónde estoy trabajando, entonces a Tronta Sur, el CEAZA en la ciudad de La Serena. Y ahí pueden ver entonces los patrones claves, tanto oceanográficos que atmosféricos. Las flechitas son los saliceos y los colores, por supuesto, es la temperatura, donde se puede ver entonces el afloramiento. No se ve tanto el afloramiento costero aquí, pero se ve el afloramiento a escala regional, aquí con el agua más fría a lo largo de la costa de Perú, Chile.
Pueden ver también las estructuras atmosféricas, como por ejemplo el límite del ITCZ en la parte ecuatorial. Tienen también entonces, el contorno este contorno, ¿cómo se llama? Violeto, en francés es violet, para la SPCZ y la ITCZ. Tiene la posición del anticiclón del Pacífico Sur, entonces la línea de 1020 hectopascal. Y también he puesto la límite de la OMZ en verde, en línea verde, porque como usted sabe, el sistema de afloramiento está conectado a una zona de agua con muy poca oxígeno bajo la superficie. Eso tiene una relación tanto con el ecosistema, pero también con la producción de gases invernadero. Entonces, es una componente de la biosfera muy importante para entender la evolución del clima. Entonces, sabemos que durante el Niño todas estas estructuras van a estar impactadas. Entonces, modificaciones tanto oceanográficas que atmosféricas pueden ocurrir y modificándose estos patrones de variabilidad van a poder también interactuar. Entonces, mi presentación va a enfocarse sobre justamente los procesos acoplados océano-atmósfera que ocurren en la región y voy a tratar de ilustrar que en general hay la visión que finalmente es la variabilidad tropical del Pacífico tropical, de la cuenca que impacta la región, pero yo voy a tratar de demostrar que la variabilidad local, regional que tenemos, en particular los modos acoplados océano-atmósfera, pueden retroalimentar también sobre la variabilidad tropical. Entonces, la región frente a Perú y Chile podría ser muy importante para justamente la evolución del Niño. Para recordar un estudio que ha tenido mucho impacto en la comunidad, es justamente un estudio que se desarrolló en el IGP, liderado por Ken Takahashi, que aclaró un poquito este estudio los patrones de variabilidad del Niño, mostrando que hay dos regímenes de variabilidad. Uno asociado a eventos del Pacífico Este que impactan justamente directamente la costa de Perú. Entonces, es un modo que se llama el modo E, acá en el centro. El resto de la variabilidad se puede explicar en términos de variabilidad en el Pacífico Centro, que involucra los El Niño tipo Pacífico Central, pero también los eventos La Niña. Entonces, se puede entender la variabilidad en el Pacífico ecuatorial a través de la contribución de estos dos modos. Abajo pueden ver la serie muy conocida del índice Niño 3.4. Este índice de variabilidad se puede explicar de manera muy importante con solamente la contribución de los índices relativo al modo E y el relativo al modo C. El estudio de Takahashi justamente demostró también que el modo E es el modo que está asociado a los eventos extremos y que puede explicar justamente la asimetría del Niño. Entonces, el Niño está caracterizado por su asimetría, es decir, que los eventos fuertes tienen una amplitud mucho más fuerte que los eventos fríos, y entonces hay una asimetría que refleja los procesos no lineales del Pacífico ecuatorial, tanto procesos oceánicos que procesos atmosféricos. Entonces, el resto de la presentación voy a usar estos dos modos para interpretar los resultados que obtuvimos. Bon, hay un aspecto, por supuesto, muy metodológico, pero es un resultado muy fundamental porque permitió justamente reinterpretar completamente la variabilidad
en el Pacífico tropical. Entonces, estos dos modos de variabilidad sabemos que tienen un impacto muy distinto a lo largo de la costa, y entonces, cuando justamente estaba trabajando en el IGP, usamos modelos a alta resolución para estudiar cómo se conectaba la variabilidad del Niño con el sistema costero. Y ahí ven los resultados de una simulación validado con observación de los compuestos de los El Niños tipo Eastern Pacific en comparación con los El Niño del Pacífico Central. Y como saben, por supuesto, son los El Niño del Pacífico Este que impactan lo más la circulación a lo largo de la costa y también la circulación atmosférica. Y lo interesante acá es que los El Niño del Pacífico Central son considerados como El Niño cálidos, como eventos cálidos para la cuenca del Pacífico tropical, pero para la región de Perú, al contrario, son asociados a condiciones más frías, como se puede ver acá, para el compuesto de mayo-abril, marzo-abril-mayo. Aquí son compuestos para dos estaciones, diciembre, enero, febrero y mayo, abril, mayo. Entonces, el Niño del Pacífico Este es realmente el Niño que importa para la costa de Perú-Chile, y se sabe que dentro de estos eventos hay eventos extremos, justamente, que cambian todo el sistema, el ecosistema marino. Eso, para ilustrarlo de manera un poquito rápida, pero eso yo presento aquí un trabajo de análisis de los datos del IMARPE por Dimitri Gutiérrez, acá, que muestra esta variabilidad importante del contenido de oxígeno en la columna de agua frente a Callao, donde se ve que los eventos fuertes, en particular en este caso es el evento de 98, tiene un impacto fuerte y aprofundice mucho la oxiclina y la termoclina al mismo tiempo. Y entonces, por supuesto, se sabe ahora que estos cambios van a impactar de manera drástica todo el ecosistema marino. Aquí, si abajo pueden ver también los resultados del modelo biogeoquímico que se ha desarrollado en colaboración con el IGP, justamente, que puede reproducir de manera realista estos cambios fuertes durante el evento de 98. Ok, entonces ahora yo voy a precisar un poquito la problemática que tenemos en la región para entender justamente los procesos acoplados a lo largo de la costa. Aquí se ve la evolución, se ve el scatter plot del índice, de los valores del índice E, entonces de eventos del este, con valores del índice C. Y entonces nos enfocamos sobre el mes de diciembre por claridad. Entonces, los puntos son los valores en diciembre de cada año. Y los spaghettis se refieren a algunos eventos, entonces el año está indicado, y es la evolución de los valores de estos índices del mes de julio hasta diciembre, entonces durante el año que se desarrolló el Niño. Y aquí se pueden ver entonces comportamiento muy distinto entre los El Niños. Por ejemplo, tenemos el evento de 2009 que finalmente parte de valores de E y C pequeña del orden de 0.5 y después sigue el RC, es decir, que sigue según el patrón C. Es claramente un evento tipo Pacífico Central, pero vemos que los eventos que conocemos que son fuertes de los últimos 50 años, entre el evento 72, el evento 2015, el 82 y el 97, ellos tienden a seguir el RE, por lo menos por el 72, el 82 y el 97.
pero pueden ver un comportamiento muy particular por los eventos 82-97, porque estos eventos alcanzan los valores del índice E muy altos. Entonces, en 6 meses, por ejemplo, por el evento de 82, en 6 meses, el valor del índice E pasó de 0.5 hacia 4. Y el evento 97, bueno, partió de valores más altas, pero también alcanzó a las valores las más altas que hemos conocido por el momento sobre los últimos décadas. Lo interesante que ven también es que el evento de 2015 no alcanzó a valores del índice E tan alta, y este evento fue declarado por la NOAA como un evento extremo con una magnitud comparable a la del 97, pero se ve que aquí no es verdadero para el índice E. Yo he puesto acá las rectas oblicuas que representan finalmente el índice Niño 3.4, porque se puede por combinación lineal del índice ES, como lo he mostrado anteriormente, se puede evaluar el valor del Niño 3.4 aproximativo, y se ve que este evento en diciembre del 2015 alcanza a valores del índice Niño 3.4 similar a los otros eventos fuertes. Es por eso que la NOAA lo declaró como evento fuerte. Pero vemos que para la costa de Perú, entonces acá si nos referimos al patrón E, no tiene valores tan altas como en 87-82. Y voy a tratar de demostrar en la presentación que eso es debido justamente a los procesos acoplados océano-atmósfera a lo largo de la costa de Perú. Entonces, en el paper de Takahashi and DeWitt 2015, proponemos que estos eventos extremos son asociados a procesos no lineales importantes. Es por eso que a partir de una cierta valor del índice E, evoluciona de manera más rápida en eventos extremos. Entonces, proponemos que hay procesos no lineales en la atmósfera, más que todo, que permite a un evento del este evolucionar como un evento extremo. Entonces, se vuelve muy importante, asumiendo eso, se vuelve muy importante entender los procesos que van a impactar este modo E, porque si estamos bajo o más alto de este umbral, la dinámica del evento puede evolucionar hacia un evento muy fuerte. Los procesos que relacionan la temperatura superficial del mar con los vientos, para los trópicos, los más conocidos o lo más que se usan como base para interpretar procesos océano-atmósfera, los presento de manera muy esquemática aquí. El primero que fue propuesto por Linsen and Nigam 87 se basa sobre el hecho que una anomalía positiva de agua puede generar convección local. Entonces se calienta el aire sube, se produce convección, y eso va a producir una disminución de la presión. Y los vientos estarían generados por los cambios espaciales de presión. Entonces, una zona cálida va a bajar la presión, y eso va a empujar, va a gatillar la anomalía del viento, que en general se ubica un poquito a su este, en el lago de Ecuador. El otro proceso que es, entonces, eso es un balance, sigue un balance de dos procesos que pueden explicar generación de viento debido a una anomalía de temperatura superficial. El primero es
un ajuste a los gradientes de presión, que sería el proceso de Linsen-Bingham. El otro involucra más la mezcla en la capa límite atmosférica. Encima de una zona cálida, el aire empieza a mezclarse más, y eso, la mezcla va a producir una mezcla también de momentum. Entonces, donde la capa de límite está más somera, tiende a inducir un aumento de viento, porque los vientos de la capa encima de la capa límite son más fuertes. Entonces, este tipo de proceso es muy lineal también porque involucra la mezcla dentro de la capa límite, y ocurre más en zonas donde la capa límite es muy somera. Entonces, típicamente en zonas de afloramiento, esperamos ver este tipo de proceso ocurrir. Entonces, si volvemos a una anomalía típica de temperatura superficial del mar durante un evento del Pacífico Este, vamos a tener dos tipos de respuesta. Una a lo largo del ecuador, que sería más de tipo ajuste a gradiente de presión, es decir, un aumento de viento del oeste al este de la anomalía de temperatura superficial. Entonces sería típicamente tipo westerly wind burst. Al contrario, más cerca de la costa, esperamos ver más un viento que sigue los aliseos, porque si está debido a este proceso de entrainment de momentum, va a inducir una aumentación en la dirección de los aliseos. Entonces sería más un viento favorable finalmente al afloramiento, a pesar que estamos en una situación de calentamiento. Pero entonces, eso lo pueden ver como un viento favorable al afloramiento, pero como en situación de El Niño fuerte, la termoclina está muy profunda. Entonces, eso no va a impactar tanto finalmente el afloramiento. Ok, entonces en esta presentación voy a tratar de presentar, no voy a ir tanto en el detalle, voy a tratar de mostrarle un poquito el espíritu de la metodología y también de los objetivos. Yo voy a hablar de un proceso que ocurre durante eventos El Niño del Pacífico Este a lo largo de Perú, es decir, un incremento de viento en la fase de desarrollo del viento. Este incremento de viento tiende a empujar Easterlies a lo largo del Ecuador que impactan El Niño. El otro modo acoplado regional sobre lo cual voy a hablar es el modo meridional del Pacífico Sur. Y voy a tratar de demostrar que este tipo de modo se conecta también a la bahía costera frente a Chile central, y se conecta a un fenómeno que fue descrito recién en un paper como un El Niño chileno, un El Niño costero chileno. Entonces, hay tres partes en mi presentación. Una primera que voy a tratar de demostrar que el evento de 2015, ¿por qué no fue tanto fuerte como lo de 97 para Perú? Después voy a hablar de El Niño costero chileno y su relación con el modo meridional del Pacífico Sur. Y para finalizar, para las discusiones, tal vez sería presentar los proyectos de colaboración que hay ahora con el IGP. Entonces, volviendo a esta figura acá, lo que quiero resaltar acá es justamente el hecho que el evento de 2015 alcanzó a valores del índice Niño 3.4 similar a la del 97 y del 82, pero ven que en términos de valor del índice C, es decir, en términos de este patrón, no fue tan fuerte. Entonces, para entender lo que pasó durante un evento de este tipo, vamos a entrar en la dinámica del evento.
Entonces, no tanto los parámetros de temperatura, pero los parámetros dinámicos que son el nivel del mar o las corrientes. Y aquí les presento acá un Hofmüller de la estimación de la amplitud de la onda de Kelvin al nivel del mar a lo largo del Ecuador para los dos El Niños fuertes, el de 97 y el de 2015. Entonces, yo llamo una radiografía en el sentido que para entender cómo se va a desarrollar el viento, todo viene de la dinámica de ondas ecuatoriales. Entonces, la estimación de la onda de Kelvin nos dice mucho sobre cómo se comporta el evento. Entonces, para el evento de 97, este evento se ha estudiado mucho, pero entonces parto con actividad de onda de Kelvin de Don Welling en una primera en diciembre de 96, después hubo un golpe fuerte en marzo de 97, es este evento que empezó a desarrollar el evento. Y ven que para este evento hubo pulsos de ondas de Kelvin, pero después se desarrolló el evento de manera, no es un pulso que vemos, pero es más una onda interanual a más baja frecuencia que se está desarrollando. Entonces, a partir de septiembre, el evento está completamente desarrollado y es el monstruo que conocimos cuando ocurrió este evento. Cuando lo comparan con el evento de 2015, ven que son muy distintos en términos de onda de Kelvin, porque el evento de 2015 se ve más como una serie de pulsos de onda de Kelvin intraestacional, es decir, son pulsos. Y es solamente tal vez a partir de noviembre que tenemos como un envelope, un paquete más a baja frecuencia que se está desarrollando, pero no como lo del 97. Lo importante en el desarrollo de un evento de este tipo es la estación de verano previo a su culminación, porque estas ondas que ocurren en general son asociadas a la actividad de la Madden-Gillian en el Pacífico Oeste. Estas ondas, porque son las altas frecuencias, van a propagarse a lo largo de la costa y van a estar atrapadas y van a empezar a calentar la zona costera. Entonces, en general, para este tipo de evento de Pacífico Este, siempre se ve una onda de Kelvin intraestacional en verano, y eso genera un calentamiento a lo largo de la costa. Aquí le muestro un análisis particular en el sentido que es un análisis EOF, pero el EOF, el análisis estadística, se ha hecho sobre cada año relacionado con un evento El Niño. Es decir, que este tipo de análisis va a resaltar las diferencias de evolución de la temperatura superficial del mar entre cada evento. Y lo que se ve, entonces el análisis se hace solamente sobre la fase previa a la culminación del evento. Entonces va a captar lo que se está pasando justo antes que se desarrolla el evento. Y lo que se ve acá es que hay eventos que tienden a calentarse en mayo, abril, muy al este del Ecuador, y después esta anomalía empieza a propagarse hacia el oeste. Y eso ocurre, entonces cuando eso es positivo, acá es la PC1, entonces cuando eso es positivo es durante los eventos EP, y cuando eso es negativo es más relacionado con los eventos CP. Entonces, si se hace, por ejemplo, un compuesto de los eventos por los cuales la PC1 tiende a ser negativa y los por la cual tiende a ser positiva, obtenemos estos dos compuestos acá. Uno
el clúster 2, que sería más un evento tipo canonical, es típicamente el evento de Rasmussen a Carpenter, que se desarrolló a la costa de Perú y después evolucionó hacia el Pacífico central. El otro, el clúster 1, es típicamente un evento tipo Central Pacific o Modoki. Y como ven, el evento de 2015 fue más de este tipo. Entonces, un evento por lo cual tuvo este calentamiento a lo largo de la costa. Aquí tengo que precisar que no he tomado en cuenta el evento de 97, entonces no se ve en la serie, porque este evento es tan fuerte que finalmente impacta demasiado la estadística. Entonces, es como un evento extraordinario que va a impactar siempre una estadística. Entonces, para ver mejor las cosas, es oportuno sacarlo de la análisis para resaltar procesos más sutiles. Entonces, el escenario que desarrollamos en el estudio de DeWitt y Takahashi 2017 es lo siguiente. Aquí he retomado acá la anomalía, es un esquemático que muestra la evolución de esta anomalía de temperatura superficial del mar acá positiva. Entonces, su desarrollo desde la costa y después que se propaga hacia el oeste, donde todo empieza con una onda de Kelvin de hundimiento que calienta la costa y después tenemos esta propagación hacia el oeste. Y lo que vemos durante el desarrollo de esta anomalía en términos de respuesta atmosférica está ilustrado acá con este mapa del mes de agosto, donde se desarrollan vientos que convergen hacia el Ecuador a lo largo de la costa de Perú. Y a partir de agosto, entonces, a lo largo de la costa de Perú son vientos que van hacia el Ecuador, y al este de la anomalía de temperatura superficial son vientos que van hacia, que son del oeste, entonces son westerlies. Entonces vemos esta convergencia que va a producir a partir de septiembre un esterliz, un golpe de viento hacia el este. Es este esterliz que va a amortiguar mucho el desarrollo del evento y que puede explicar por qué no se desarrolló como el 97, por ejemplo. Entonces, no calentó tanto el agua en el Pacífico Este. Es por eso que no tuvo tanta lluvia en la región norte de Perú. Entonces, para ver la respuesta atmosférica al desarrollo de esta anomalía, le muestro acá las anomalías de viento. Acá son tensiones de viento del satélite Quickscat. Del periodo 2012 hasta el periodo 2017, son anomalías relativas a una climatología. Y se ve que durante el año 2015 acá, en particular en la región de Piura, hubo una intensificación de los vientos hacia el Ecuador. Y es un proceso que ocurrió casi a todo lo largo hasta 17 Sur. Entonces fue un proceso que se desarrolló a lo largo de la costa. Y a la derecha le he puesto snapshots de las anomalías de vientos de tensión zonales de viento, el color, y las flechitas son las anomalías de la dirección, Entonces se ve que en julio, acá a lo largo de la costa, se ve vientos que van hacia el Ecuador, se incrementan a partir de julio, y es a partir de septiembre que acá se desarrolla un fuerte eventos del este, en inglés sería un easterly wind burst. Es este evento que tuvo un impacto dinámico sobre el evento. Vamos a verlo después. Acá le muestro más evidencia que tuvo este viento del este a partir de otras fuentes de datos, en particular los datos de Tau,
porque la red Tau tiene datos en 110 oeste, es la ubicación la más al este que tenemos, y fue justamente donde ocurrió este Easterliz. Y se ve aquí también que los vientos del este fueron más intensos que la normal en septiembre. Bueno, lo interesante de este resultado es que se comparó varias reanálisis atmosféricas, y lo interesante, sí, y acá se calculó la tensión de los vientos tomando en cuenta los corrientes oceánicos acá, porque para alcanzar este valor de viento hay que tomar en cuenta justamente los corrientes. Lo interesante acá que se puede resaltar es lo que pasó también en 2014, porque no sé si se recuerdan, pero en el principio de 2014 hubo también ondas de Kelvin de hundimiento, y toda la comunidad estaba diciendo que un El Niño fuerte iba a ocurrir en 2014. Pero lo que lo mató es un golpe de viento del este de junio. Entonces, un poquito antes de lo que pasó en 2015. Entonces, asumo que hubo varios estudios que mostraron que un easterly wind burst ocurrió en junio. Es eso que no permitió al evento de 2014 de desarrollarse. Y vemos que en 2015 un evento del este ocurre, pero un poquito más tarde. Entonces, el Niño ha tenido tiempo de desarrollarse un poquito, pero está muy fuerte, entonces ha podido también amortiguar el evento. Entonces, estamos ahora en colaboración justamente con colegas del IGP, en particular Kobi Mosquera, tratando de analizar la respuesta dinámica asociado a este golpe de viento que ocurrió en septiembre. Y le estoy presentando acá un resultado preliminar de una simulación con un modelo simple, en lo cual usamos vientos observados, un experimento en el cual usamos los vientos directos, y otra en lo cual estamos filtrando este evento de septiembre. Y lo que se ve que la diferencia al este acá, se ve que este evento, sin este evento, la amplitud de la onda de Kelvin es del orden de 5 a 6 centímetros más fuerte que con este evento. Y este tipo de anomalía en el este, como la termoclina está muy somera, por supuesto, tiene una respuesta en términos de temperaturas superficiales. Es lo que estamos evaluando ahora, estamos analizando. Entonces, voy a ahora hablar de otro proceso que ocurre más ahora a lo largo de la costa de Chile. Entonces, para resumir, sabemos que hay escala interanual, hay actualmente tres modos de variabilidad para la temperatura superficial del mar a escala interanual. Los modos asociados a El Niño, sabemos que hay dos grados de libertad, hay un modo E, hay un modo C. Acá que está representado, el color es para el modo E, el contorno sería más para el modo C. El otro modo a escala interanual que está ortogonal, es decir, estadísticamente no se relaciona al lag 0 con estos modos E y C, es el modo meridional del Pacífico Sur, SPPM, que se ha estudiado en varios papers recientes. Es un modo tipo que involucra el acoplamiento con la capa superficial del océano. Entonces se involucra más que todo el acoplamiento con los flujos de calor. Entonces los cambios de temperatura son controlados por la variabilidad de los flujos de calor. Entonces yo lo he resumido con esta ecuación que ven.
Este modo meridional, como lo ven, produce un calentamiento frente a la zona central de Chile. Y recién un paper salió este año analizando justamente este calentamiento frente a la zona de Chile central y propusieron el nombre El Niño de Chile para finalmente nombrar este tipo de fenómeno. Entonces, acá le muestro un análisis de este paper que muestra un análisis EOF en el rectangular, en esta zona acá, donde se ve que sí hay, de hecho, hay un calentamiento acá que tiene al parecer su pic de ocurrencia en febrero, marzo, entonces en verano. Este tipo de variabilidad se puede interpretar como la fase inicial del desarrollo del Meridional Mode. Y ellos en su paper, en el paper de Xu, justamente hicieron un análisis que indica que este calentamiento frente a Chile se relaciona con una cosa a escala regional que parece mucho al Meridional Mode. Le muestro acá un análisis de lag regression entre el índice que definen, que está por la estación de febrero-marzo, febrero-abril-marzo, no, marzo-abril, con presión viento, donde se ve que está asociado a un debilitamiento de los aliseos y un calentamiento que se acerca del Ecuador a lo largo del 20 Sur, que parece mucho al South Pacific Meridional Mode. Bon, le mostró justamente el análisis típica del South Pacific Meridional Mode. Entonces, este análisis es parecida, de cierta manera es parecida a la anterior, pero está por cada estación. Entonces, tiene más variabilidad en este tipo de modo y capta más variabilidad asociado al Meridional Mode, no tanto a lo que está pasando a lo largo de la costa. Pero lo que voy a tratar de demostrarle que en general este modo se veaba más como un modo que se desarrollaba de manera un poquito caótica, sin relación con el Niño, pero ahí voy a tratar de demostrar que tiene una relación con los El Niños del Pacífico Este. Justamente hago un zoom acá, un zoom de lo que pasó en 2015. Ven que el 2015 se desarrolló, entonces hubo un impacto sobre el índice Niño 1.2, pero ven que el South Pacific Meridional Mode ocurrió como 8 o 9 meses después. Entonces, vamos a tratar de entender lo que pasó. Entonces, si hacemos un análisis simple de la correlación entre un índice del modo meridional y los índices El Niño, se ve que, de hecho, hay una fuerte correlación entre el índice E y el modo meridional, con una correlación que alcanzó a los 0.5 a 10 meses del pic de El Niño. Es decir, que el Meridional Mode ocurre un Meridional Mode 10 meses después del pic de El Niño. Es lo que nos dice este análisis. Si hacemos un scatterplot para ver eso de manera distinta, se ve que los eventos 2015, 82, hubo eventos del modo meridional muy fuertes, entonces hubo eventos muy fuertes del modo meridional, y se puede inferir una correlación, la misma correlación del orden de 0.5. Y aquí se puede ver que se relaciona más los eventos del Pacífico Este
los eventos del Pacífico Este con el modo meridional. Entonces, ¿por qué eso ocurre? Eso vamos a tratar de entenderlo usando un modelo global porque no tenemos tantos eventos observados como pueden verlo. Bon, hay pocos, como lo saben, hay pocos eventos extraordinarios, entonces es siempre difícil hacer una estadística robusta. Entonces usamos un modelo global que es el modelo del NCAR, el CSM Large Ensemble, que proporciona muchas corridas, entonces proporciona 42 corridas del mismo escenario, que permite hacer estadísticas muy robustas. Acá le mostró cómo este modelo reproduce el modo meridional del Pacífico Este. Entonces, es bastante realista su patrón, donde se ve el pic del modo más alrededor de 15 sur, acá a 120 oeste, y con un loading a lo largo de la costa de Chile central. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, con este modelo tenemos como 4.000 años y como 250 eventos el Niño del Pacífico Este. Entonces, podemos hacer compuestos asociados a eventos del Meridional Mode. Es lo que se está mostrando aquí, son compuestos de la evolución de los eventos El Niño acá a lo largo del Ecuador. Son los eventos que coinciden con un eventos del Meridional Mode. Y acá es el compuesto, es el Löw-Müller de la temperatura superficial del mar, las anomalias, a 15 sur. Entonces, a 15 sur, hemos tomado 15 sur porque coincide con el pic del Meridional Mode. Y lo que se ve es que el evento acá se está desarrollando y vemos que a 15 sur, a lo largo de la costa, empieza a calentar y después se conecta una anomalía de temperatura superficial que tiende después a propagarse hacia el oeste, a 15 sur. Entonces vemos claramente que aquí los eventos del Pacífico Este se relacionan con el desarrollo del evento del Meridional Mode. Entonces, este Meridional Mode alcanza, acá son el compuesto de anomalía superficial del mar, entonces no es el modo meridional en sí, porque este modo meridional sí es el modo acoplado, entonces es la parte de estas anomalías que se acoplan directamente con los vientos. Pero lo que se puede ver es que estas anomalías persisten mucho tiempo, aún durante la fase fría de este tipo de evento. A la derecha tienen los eventos, hay eventos fuertes del modo meridional también que se desarrollan sin tener un evento El Niño fuerte, como se ven. Eso lo podemos explicar porque este modo puede también estar gatillado por cualquier tipo de ruido, que puede ser un ruido atmosférico, porque sabemos que hay muchas perturbaciones que vienen también del sur y que impactan y que pueden modular este tipo de eventos y gatillar este tipo de eventos. Pero estadísticamente hay mucho más eventos del modo meridional que se desarrollan con un evento El Niño. Entonces, ¿por qué es importante entender este tipo de modo? Porque, bon, va a tener un impacto, por supuesto, sobre la circulación regional a lo largo de la costa de Chile y también puede impactar los ecosistemas, pero también podemos asumir que va a impactar, va a retroalimentarse con lo que está pasando a lo largo del Ecuador y podría también impactar el desarrollo de El Niño. Primero, como lo han visto, este tipo de modo culmina durante la fase negativa de El Niño, entonces durante la Niña. Entonces va a poder amortiguar la Niña. Entonces, este tipo de evento va a mantener condiciones anómalas más cálidas a lo largo del Ecuador como un año después de El Niño. Y eso puede favorecer el desarrollo de otros procesos. Es interesante ver que
un evento muy fuerte del Meridional Mode se desarrolló en noviembre, su pico fue en noviembre, diciembre de 2016, y fue justo antes justamente del desarrollo del El Niño costero de 2017. Entonces podemos hacer la hipótesis que Meridional Mode mantuvo condiciones calientes que favoreció la migración meridional de la ITCZ que llegó al evento El Niño costero de 2017. Entonces, quería mostrarle un poquito la relevancia de estudiar la conexión entre la variedad ecuatorial y los modos regionales, porque potencialmente hay una fuerte interacción entre este tipos de modos. Bueno, entonces son los trabajos que estamos desarrollando ahora en base a análisis de datos, pero también usando modelos para justamente probar las hipótesis. Y quiero, sí, para finalizar mi presentación, solamente hablar de proyectos que tenemos en transcurso con el IGP, porque no he tenido tiempo de hablar de todo el trabajo de modelación que se está desarrollando desde ahora más de 10 años, tratando justamente de desarrollar y afinar modelos regionales para la región, para mejor entender los procesos a fina escala. Entonces, solamente para ilustrarles este tipo de trabajo que permite justamente estudiar procesos a muy fina escala, en particular procesos turbulentes, que son muy importantes para el ecosistema, para mejor entender la dinámica del ecosistema. Entonces, aquí le muestro resultados de un análisis de regresión entre índices, el índice E, justamente el Niño del Pacífico Este, y un índice de turbulencia del océano. Entonces, es un índice basado sobre la energía cinética asociada a remolinos en el océano. Y se ve que durante eventos fuertes se cambia de manera muy fuerte la parte turbulenta de la circulación en el océano, en particular frente a Chile. Y sabemos que esta parte turbulenta va a transportar propiedades de aguas, que sea fluidos de calor, pero también oxígeno o nutrientes. Entonces, sabemos, y lo estamos justamente investigando con modelos acoplados bioquímicos en colaboración con el IGP, cómo eso va a impactar el ecosistema. Quería hablarle también de un proyecto más internacional, a lo cual justamente contribuimos mucho estos últimos 7, 8 años. Es el programa TEPOS 2020, que es el programa que trata de extender o de hacer evolucionar el sistema de observación del Pacífico ecuatorial, y hay una componente del Pacífico Este a la cual participa justamente el IGP, y entonces con Ken y Yvonne participamos a un informe recién que se publicó, en lo cual se hace recomendaciones para desarrollar el sistema de observación para resolver mejor la dinámica oceánica. Y acá le muestro el desafío que tenemos ahora. Es una figura del informe como base para las motivaciones, que muestra los desvíos que hay en las reanálisis actual. Entonces, es la dispersión que hay en las reanálisis oceánicas. Entonces son 7, 8 productos hechos por los centros internacionales. Una comparación entre predicción del modelo y observación, donde se ve las zonas rojas, donde se ve que es donde hay un desvío importante, en particular a lo largo de la costa de Perú acá, para la temperatura total. Es decir, que las reanálisis ahora
que son modelos en los cuales se asimila datos, no permiten bien simular la temperatura superficial en esta región. Eso no es solamente en superficie, es también en toda la columna de agua, en particular en la termoclina. Entonces, este proyecto trata de impulsar esfuerzos de coordinación de programas de observación para colectar datos para que se inyecta en los modelos y mejorar las soluciones y mejorar los productos que nos permite hacer investigación. Si en este proyecto, por supuesto, sabemos toda la dificultad que hay para desarrollar sistemas de observación oceánicos, entonces se propuse una recomendación fuerte de este proyecto es tratar de desarrollar ocean site, es decir, donde hay islas se podría mantener y hacer monitoreo de condiciones atmosféricas y oceánicas. Entonces, como saben, eso acá le mostró las islas que se podrían usar como ocean site. Entonces, aquí en Chile hay discusiones para justamente poner un anclaje oceánico cerca de San Félix y mantener y desarrollar la parte meteorológica también. Si concretamente este proyecto de observación no es solamente en términos de boyas o de estación meteorológica, es también participar al esfuerzo internacional de desplegar boyas Argo, porque son ahora el sistema que permite tener una visión tridimensional de la circulación. Entonces, este programa cuenta mucho con los países de la región para mantener una densidad suficiente de boyas. Y justamente con el IGP hemos lanzado este proyecto CEPICAF, que va a permitir desplegar en los próximos 2-3 años 17 boyas Argo. Y eso se hace en colaboración con los partners de la región, porque hay que tener buques para poder desplegar este tipo de equipo. Aquí le muestro acá, es una estimación de un modelo de la dispersión de las boyas en estos puntos. Y los puntos acá representan donde planificamos desplegar las boyas. Para terminar, quería hablarle de un proyecto que acabamos de someter. Es un proyecto nacional chileno que justamente trata de impulsar esta dinámica de desarrollar el sistema de observación en la región. Entonces es un sistema de 5 boyas que estarían transmitiendo en tiempo real y con disponibilidad de data a la comunidad internacional. Y este proyecto está liderado por el CEBASA, pero con colaboraciones de las universidades de Chile que conocen. Y entonces le menciono este proyecto porque creo que puede servir para desarrollar colaboraciones sobre este tema de observar el océano en la región a lo largo de la costa. Entonces, sí, sería todo. Podemos discutir si quieren. Muchas gracias, Boris, por la presentación que has hecho, muy interesante, ¿no? De toda la investigación que se está realizando. Como sabemos, es un trabajo, finalmente los resultados de estos trabajos de investigación serán muy útiles para nosotros, para toda la región, y en especial, al final, para los tomadores de decisiones, ¿no? Conocer mejor el fenómeno del Niño, los modos que se dan en toda la zona del Pacífico. Conocerlo nos va a permitir a nosotros poder hacer un mejor pronóstico, ¿no? Bueno, vamos a hacer, como se había quedado parte de la rutina de esta conferencia, vamos a empezar una ronda de preguntas o comentarios, ¿no? Iniciaremos con el doctor Víctor Chávez, de la Universidad de Michigan. Doctor Boris, muchas gracias por su presentación interesante, que nos mostró los diferentes tipos del Niño y sus impactos.
y también por mostrarnos que cada evento del niño que ha ocurrido, que se tiene registrado en los últimos años, es único. Como dicen, cada evento del niño es un animal diferente, porque obviamente tienen estados básicos para la iniciación de cualquier evento que usted explicó, es totalmente diferente. Yo tenía una pregunta y una curiosidad, y también creo que mostró por ahí un slide, es que si se podría usar el posicionamiento y la intensidad del anticiclón del Pacífico Sur como un precursor para ver algún tipo de los eventos que usted mencionó. Sí, es una buena pregunta. Hay que resaltar, tal vez no lo he resaltado bien, pero de hecho, sí, el niño está influenciado por muchos fenómenos. Entonces, se puede verlo como un mecanismo determinístico, pero forciado por ruidos. Y la fuente de los ruidos es múltiples. Entonces, en mi presentación traté de mostrar que puede tener influencia, hay influencia que viene de la costa de Perú y Chile sobre el fenómeno, pero hay otro tipo de forzamiento de ruido que se puede considerar. Y de hecho, sí, todo lo que es movimiento del anticiclón puede, a través de una cadena de procesos, impactar a esta dinámica. Típicamente estoy pensando que si se mueve el anticiclón, las tormentas que vienen del sur van a estar moduladas cuando entran en el sector de Perú y de Chile. Eso va a modular los procesos que acabamos de ver. Entonces hay una influencia por este medio también, sí. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Quizás el turno del doctor José Manuel Galfe. Por favor, José Manuel. Ok, bueno, primero quiero felicitar por el trabajo, saludar a todos los presentes y realmente estoy muy contento de que estén haciendo esta investigación que es tan relevante para la meteorología peruana, además de felicitar al IGP, ¿no? por su aniversario 98. Y bueno, tengo dos preguntas. Entonces, una de ellas es, estuve viendo que el EOF del Niño de Chile también se asocia a anomalías positivas a lo largo de la costa peruana. Exacto, está un poquito ajá. Entonces, mi pregunta es al doctor De Witt, ¿usted cree que esto tiene que ver con la disminución de los vientos costeros, ya que la anomalía cálida está al sur en este caso? Yo diría que este calentamiento sería más debido a la conexión oceánica, porque si consideramos que este tipo de eventos se relaciona con eventos del Pacífico Este, significa que hay una conexión oceánica, entonces te propago ondas de Kelvin, y eso aprofundiza la termoclina y va a generar este calentamiento. Entonces yo lo relacionaría más con la conexión con ondas costeras o ondas de Rossby, porque dependiendo de la frecuencia, la onda se atrapa o tiende también a generar ondas de Rossby que van a ir hacia el mar afuera. Entonces, sí, yo lo vería más como una conexión oceánica, pero haya que averiguar eso. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta que tengo es, ¿han especulado o investigado quizá cuándo es demasiado tarde para tener un pulso de vientos del este una vez que se está desarrollando el índice, el niño costero? Por ejemplo, vimos que en septiembre puede ser suficientemente temprano para matar un calentamiento costero, como ocurrió el fines de 2015, ¿no? En 2016. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es demasiado tarde para que ya se desarrolle el modo E? No, es una súper buena pregunta. No, es algo que haya que investigar, porque podemos hacer la hipótesis que justamente el timing de este golpe de viento puede ser muy importante finalmente. Entonces, no tengo la respuesta, pero es una dirección de investigación que pienso vale la pena tomar. Muchas gracias. Gracias, José Manuel.
Doctor Nilo Figueroa, por favor, esperamos su pregunta. En primer lugar, mis felicitaciones, Boris. Fue muy interesante ese tópico de la relación entre el niño y el modo meridional, muy, muy importante. Y me llamó mucho la atención de la región donde se produce o está concentrado el modo meridional. Y relacionado a eso, me pasó por la cabeza ahora, cuando estabas explicando, de que si habría alguna relación con los problemas dos modelos de CEMIPE 5, 6, tiene los modelos acoplados, tienen una tremenda dificultad de representar bien esa región donde está el modo meridional que explicaste. Casi todos los modelos del CEMIPE 5 acoplados no consiguen representar bien la interacción océano-atmósfera en esta región. Y últimas investigaciones muestran de que inclusive eso tendría un impacto sobre WTCC, que también los modelos, todos los modelos CEMIPE tienen problemas. Mi pregunta sería, ¿tendría alguna hipótesis, alguna idea de esa relación de que por qué que los modelos acoplados no consiguen representar bien el acoplamiento en esa área? Sí, es una buena pregunta y claramente va a depender del modelo, porque si consideramos que hay una conexión de la dinámica ecuatorial con el meridional mode por las ondas costeras, la conexión oceánica, los modelos tendrían que resolver bien la dinámica costera y por la resolución no lo pueden hacer por el momento. Entonces, lo vemos, algunos lo pueden, al parecer este modelo CSM tendría algo realista a primer orden, yo diría. Pero hemos analizado también los modelos CSM 5 y no todos representan eso. Entonces, va a ser model dependent, va a depender del modelo. Y para responder así a la segunda parte de la pregunta, este proceso de meridional mode y cómo se gatilla este tipo de modo es muy sutil finalmente, porque involucra el acoplamiento con flujos de calor, pero sabemos que hay 4 términos en los flujos de calor, entonces no es solamente con la evaporación, pero involucra también con el flujo solar, entonces es un balance muy sutil. Y si ahora decimos que hay una conexión con la dinámica oceánica costera, significa que hay también términos oceánicos que hay que entrar en el juego. Eso se vuelve muy complicado a simular por los modelos globales. Entonces, yo diría que sí, uno de los problemas que tenemos ahora para tener modelos realistas en la región podría interpretarse de esa manera, es que el balance de calor en la región es muy sutil y va a depender también de la turbulencia, de la mezcla. Entonces, no hemos alcanzado a un nivel que permite resolver esto ahora de manera satisfactoria. Entonces, la idea, justamente lo que hemos tratado de hacer con el IGP, fue una iniciativa desde hace 10 años ahora, es desarrollar modelos acoplados regionales que permiten tener la resolución suficiente para resolver estos procesos claves, pero sabemos también que estos modelos hay que afinarlos, y como no tenemos datos, es difícil afinarlos. Entonces, estamos un poquito en esta problemática. Es por eso que pienso que un esfuerzo importante debe ponerse en la parte observacional. Tenemos que mejorar nuestra observación del océano en esta región primero para hacer saltos calitativos en el entendimiento de los procesos. Bien, gracias Boris, gracias Nilo. Le tocaría el turno al doctor Rodolfo Rodríguez. La exposición nos ha permitido saber un poco más de la dinámica del acoplamiento oceánico atmosférico
relacionado al niño. Y efectivamente, entre el 2015 y el 2016, la población acá en el norte del Perú, en Piura más específicamente, esperaba la ocurrencia de un niño fuerte que no se dio en términos de lluvia, ¿no? Pero, sin embargo, el 2017 nos sorprendió el niño costero, ¿no? Que veo que en Paranoa y otras entidades no lo catalogan, digamos, como un niño, ¿no? Y la pregunta que le quería hacer al doctor DeWitt era si, a raíz de los resultados que ha mostrado estos 10 meses de retardo, se pueden considerar como, digamos, el tiempo en las que ya se puede predecir un evento del niño. Los resultados que he presentado permiten decir que después de un El Niño del Pacífico Este fuerte, vamos a tener con cierta probabilidad el desarrollo de un modo meridional 10 meses después. Y entonces, este modo meridional tiende a favorecer condiciones calientes en la parte oriental del Pacífico Este. Entonces, después, sí, depende también del timing, yo pienso. Depende de cómo evoluciona este modo meridional, pero si el pic de este modo llega a un momento cuando se desarrolla la rama sur de la ITCZ, podríamos considerar que va a favorecer el desarrollo del niño costero. Entonces, al parecer, es lo que al parecer ha ocurrido en 2017. Habría que hacer análisis retrospectiva para ver si eso ha podido ocurrir, considerando que en 97 no ocurrió esto, no ocurrió, pero después viene el tema de la variabilidad a más baja frecuencia. Entonces, tal vez hay una relación con el cambio, la variabilidad decadal. Esos son estudios que faltan hacer. Y para entender mejor este tipo de proceso hay que desarrollar los modelos regionales que permiten hacer estudios de procesos. Estamos en esta fase, yo diría. No se puede concluir, no se puede dar conclusiones firmes por ahora. Son solamente hipótesis. Ok. Una pregunta corta respecto a los golpes de vientos que ha mencionado, si estos serían producidos por cambios de presiones, y en el mismo sentido en que fue planteada la pregunta por el doctor Víctor Chávez, si las presiones atmosféricas no serían unos precursores de estos golpes de viento que se dan. Sí, yo pienso que cambios de presiones en la región a través de movimiento del anticiclón debe impactar y debe estar involucrado en los mecanismos. Pero lo que no tengo claro es la cadena de procesos que hay detrás de esto. Por el momento no podría decir, no sé. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Kobe. Gracias, Rodolfo. Ahora le tocaría el turno al doctor Dimitri Gutiérrez. Dimitri. Aprovecho para felicitar al IGP por su aniversario y también a Boris por su exposición. Bueno, yo tengo un par de preguntas, aunque creo que la primera, en cierto modo, ya ha sido parcialmente respondida, y es en relación a la variabilidad, digamos, del modo meridional, a su variabilidad temporal. En la figura que está en pantalla, me diera la impresión de que la variabilidad de modo meridional es de una frecuencia un poco más baja que la variabilidad del niño. Aunque en tu exposición has mencionado, Boris, de que en realidad es un proceso que se produciría
digamos, como al término de cada evento del niño. Entonces, no sé si han investigado, digamos, esta señal con una, digamos, con un periodo retrospectivo más amplio, como para saber hasta qué punto tiene alguna relación con otros modos importantes de variabilidad, como la PDO, etc. Hemos hecho análisis espectral de estas series PC y, de hecho, yo diría que hay más alta frecuencia, hay una componente de alta frecuencia más energética que los índices del niño. Entonces, hay una parte también alta frecuencia en este índice, pero también hay este componente decadal que hay. Y no se relaciona de manera lineal con índice PDO. No hemos visto correlaciones. Entonces, es un poquito difícil decir si la relación con la variedad decadal por ahora. No tengo resultados que permite sostener eso por el momento. Pero se perdió tu voz, así que podías repetir. Okay. Entonces yo decía que hay una componente de alta frecuencia muy energética, más energética que en los índices del niño, y hay también una componente decadal que está, pero que no se relaciona de manera lineal con el índice PDO. Entonces la relación con PDO no es obvia, no es trivial. No tengo hipótesis a proponer sobre esto. Hay que investigar. Ok. La otra pregunta que tenía es en relación a esto que demostraste que en el niño 2015-2016, ¿no? Luego de una señal de calentamiento que llega al Pacífico Oriental, a la costa de Perú, ¿no? Se produce o se desarrollan condiciones que favorecen un pulso de vientos del este en el Pacífico Oriental, los cuales contribuyen digamos, a debilitar el evento. No me quedó muy claro el mecanismo por el cual, digamos, se da esta señal, ¿no? Que finalmente se desarrolla en el Pacífico Oriental después del calentamiento frente a la costa. Y a propósito de eso, no sé si debes estar al tanto de un artículo que salió hace un año o 2 años, en el cual se investigaba la respuesta del viento costero a lo largo de la costa de Perú al gradiente de calor que se forma entre el extremo norte y la zona central justamente a consecuencia de los eventos Niño. No sé si hay alguna conexión entre esto, digamos, este proceso que te menciono con lo que nos has indicado. Sí, el proceso que estoy planteado es que un calentamiento a la costa, encima del calentamiento, encima del calentamiento tiene que tener vientos. Los vientos se incrementan en la dirección de la circulación media. Y después, si asumamos que es este proceso de entrainment, deben seguir más o menos la anomalía positiva. Y entonces, alrededor de 5 sur o 10 sur, estos vientos, esta anomalía positiva se propaga hacia el oeste, porque tiene un señal asociado a ondas de Rossby ecuatorial. Entonces, los vientos tienden también a propagarse hacia el oeste porque siguen la anomalía. Y alcanzan una cierta longitud que le permite conectarse después con la variedad ecuatorial. Entonces hay una cierta convergencia que se produce, porque eso no ocurre solamente a lo largo de Perú, pero también a lo largo de Ecuador, en la parte del hemisferio norte. Entonces tiene este fenómeno de convergencia que genera este golpe de viento. Sería la explicación simple. Después, este artículo que mencionas, no me recuerdo, pero sí lo había visto, pero no me recuerdo ahora si habían hecho un balance de
balance de vorticidad, por ejemplo, para explicar exactamente cuál mecanismo atmosférico permite de producir este tipo de viento, pero creo que era el tema de entrainment, de momentum entrainment, que proponían, es decir, que la capa de límite es tan somera y el calentamiento genera mezcla que se mezcla la parte de viento de la atmósfera libre con la parte de la capa límite. Bueno, ahora le tocaría la oportunidad al doctor Kenta Takahashi. Mi pregunta tiene que ver con, bueno, un poco lo que ya ha manifestado Dimitri, y tiene que ver con lo que pasó en el año 2015, cuando estábamos haciendo el pronóstico en el ENFEN, ahí tanto Dimitri como Kobe recordarán, anticipamos la posibilidad de que este evento del Niño fuera un evento tan intenso como el 98, 97, 98, pero veíamos que no se calentaba tanto a lo largo de la costa y asociamos a eso a vientos del sur que estaban bastante fuertes y sostenidos. Y eso es consistente con lo que tú hablas del modo meridional del Pacífico Sur. Y sin embargo no sabíamos si es que esas anomalías de viento del sur iban a mantenerse los siguientes meses, por eso no teníamos incertidumbre si es que el evento se iba a desarrollar tan cálido como el 98, o se iba a mantener relativamente reducido, que fue finalmente lo que ocurrió. Entonces mi pregunta tiene que ver con qué tan predecible podría ser esas anomalías de viento del sur, porque finalmente si la asociamos al modo meridional del Pacífico Sur, de ahí la clave sería justamente determinar si es que hay una escala de tiempo típica que nos permita estimar, digamos, la persistencia de esas anomalías, o si por otro lado, como también un poco que preguntó Dimitri, si es que existiera variabilidad decadal, que es lo que en el momento pensamos. Nosotros pensábamos que habíamos pasado la fase fría de la variación decadal del Pacífico, por lo tanto eso es lo que está manteniendo los vientos del sur. Entonces, la cuestión es, para el pronóstico de ese año hubiera sido bastante útil tener alguna noción de cómo predecir la persistencia de esas anomalías del viento del sur. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees de lo que han investigado que podamos haber aprendido que nos pueda ayudar para la próxima vez que tengamos esa misma situación? Algo que quiero aclarar en tu pregunta es que es lo que pasó durante el año 2015, es decir, en septiembre de 2015, yo no lo relaciono tanto con el modo meridional. Porque el modo meridional para mí es algo que se desarrolla más en la parte sur y que tiene más, hay un lag, entonces llega mucho más tarde. Entonces, el modo meridional sería interesante para predecir justamente la magnitud de la Niña, por ejemplo. Eso creo que hay potencial para predecir la intensidad de la descarga de un El Niño fuerte. Pero en el caso del evento de 2015, yo diría que es realmente un proceso muy regional que está muy relacionado con la dinámica costera. Entonces, la intensificación de los vientos puede depender del balance de calor, que es muy sutil allá, que puede depender de la instabilidad de los corrientes que van a generar remolinos. Entonces, eso va a modificar el gradiente de calor dentro de la anomalía aún cálida, y va a depender de la estabilidad de la columna de aire también. Entonces, yo diría que es un proceso muy no lineal que va a ser difícil a predecir, pero en la pregunta anterior, que era el timing, finalmente se trata de entender mejor cuando este tipo de evento del este ocurriría. Eso puede ser una dirección a explorar, pero el mecanismo en sí dominante no sé, no podría darlo. Gracias, Ken, gracias, Boris. Ahora tenemos a la doctora Ivonne Montes. Por favor, Ivonne. Mi pregunta es un tanto básica, pero también compuesta a la actualidad. El proceso del Niño se ve siempre como un proceso, bueno, es un proceso de interacción en la atmósfera, con estos modos de la Tierra que tiene a correlacionarse, ¿no? o influenciar.
Entonces, la primera pregunta es, ¿qué otros procesos oceanográficos, por ejemplo, se pueden ver como indicadores que ya que generen al niño o que se alteren, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con los remolinos, las corrientes? Y, bueno, después te hago la otra pregunta. Se cortó un poquito, Ivonne. ¿Tú podrías repetir la pregunta? Lo siento. Sí, perdón, disculpa. No, te comentaba de que tú mencionaste que, por ejemplo, hay procesos intraestacionales que pueden gatillar, por ejemplo, el proceso de modulación que se ve un poco en Chile. Y mi pregunta era un poco más asociada a qué procesos oceanográficos pueden también observarse, ¿no? Se ve siempre que el niño es un proceso de interacción océano-atmósfera, entonces nuestro indicador es el viento, la temperatura, la propagación de ondas, pero tenemos corrientes, tenemos remolinos. Entonces, ¿quién afecta a quién? Y si podríamos incluirlo, ¿no? O sea, vemos que los procesos son en la capa más activa, pero ¿qué más podríamos nosotros estudiar desde el punto de vista oceanográfico, ¿no? Ok, sí, entiendo ahora, sí. Entonces, sí, tu pregunta es sobre los fuentes de ruidos oceánicos, lo entiendo de esa manera. Entonces, frente a Chile, estoy pensando a procesos de instabilidad de corriente asociado a la topografía, por ejemplo. Finalmente, la topografía de la costa de Perú y Chile es muy importante porque determina justamente dónde se gatilla remolinos. Entonces, hay una interacción fuerte, por lo menos, que sabemos. Entonces, dependiendo de la posición de las grandes celdas de circulación, eso sabemos que va a modular, de cierta forma, procesos muy locales de instabilidad de los corrientes. Entonces, donde hay caps, esos son zonas que hay que tal vez estudiar un poquito más y ver cómo impactan a más grande escala, finalmente. Algo que no, en términos de procesos oceánicos, en procesos atmosféricos también en la zona de Chile, lo importante es el movimiento meridional del costal de Chile, que es importante también. Y algo de lo que no hablé en la presentación es las teleconexiones atmosféricas asociadas a la MGO, que al parecer tiene influencia no tanto en la región de Perú, pero también en la región de Chile. Entonces, este tipo de procesos atmosféricos, en este caso, me parecen importantes. Integrar en el desarrollo de los modelos conceptuales. Ok, y con respecto a la dinámica ecuatorial per se, pero más asociado a corrientes. La interacción, ahí también la estabilidad de los corrientes promedios puede ser, pues son cosas importantes. Estoy pensando en la influencia de las tropical instability wave, está más hacia el oeste, entonces no influencia tal vez tanto la región costera, pero serían procesos claves a considerar, y la interacción también con la topografía. Yo estoy pensando a las islas Galápagos, que pueden también... Boris, se cortó tu audio. A ver, disculpen, hay problemas con la conexión. Esperemos saber un momento. COVID. Sí, Boris, se perdió el audio, lo siento. No, entonces en el Ecuador yo diría procesos de instabilidad de los corrientes, entonces tipo tropical instability wave, pero también interacción con topografía en la región de los Galápagos, que pueden modular los corrientes también. Ok, gracias, Boris. De mi parte estoy ok. Gracias, Ivonne. Gracias, Boris. La oportunidad ahora para la doctora Yamina Silva. Yo tenía unas preguntas con respecto a cuando hablaste al inicio, ¿no?, de
de los dos procesos claves, ¿no? La respuesta de los vientos a las anomalías de la temperatura superficial del mar, mencionaste, ¿no? Esta anomalía de los vientos que genera el decaimiento, ¿no? O cambios en la presión. Y el otro proceso que mencionaste que tiene que ver con la capa límite planetaria, ¿no? Y mencionaste que la capa límite en la zona costera es muy somera, ¿no? Es muy superficial debido precisamente al afloramiento costero. Mi pregunta va, cómo estos procesos están siendo vistos por los modelos, ¿no? Si los modelos, viendo que los vientos son tan importantes, ¿no? Para la dinámica del océano, cómo los modelos atmosféricos están respondiendo a la respuesta de los vientos, ¿no? Que también están representando los vientos costeros, ¿no? Porque hay mucha relación con lo que va a pasar en el océano. Entonces, está enfocado, ¿no? Básicamente a estos procesos atmosféricos que tienen una relación muy, muy fuerte con la dinámica del océano. Gracias, Boris, por tu respuesta. Ok, Yamina, sí. No, es una pregunta interesante, muy interesante y clave finalmente. Yo pienso que voy a tener dificultad en responder porque no soy atmosférico, pero el problema creo también es cómo medir un proceso atmosférico. Son procesos de mezcla que hay que mejor entender, que hay que representar en los modelos. Es difícil validar un modelo en base a un proceso. Entonces, es difícil responder a eso. Yo no sé si habría data para realmente validar esto o si se trata de validar un modelo a partir de una variable típica de vientos y después usar el modelo para evaluar cuál proceso está actuando. Entonces, pero el proceso está explícitamente en el modelo. Entonces, la dificultad tal vez es los parámetros del modelo. O sea, en un momento hay parametrizaciones que hay que afinar. Eso no sé. No sé si responde a tu pregunta, pero sí, es como para el océano, es como cuando hacemos un balance de calor, no podemos realmente validar cada proceso, pero la suma de los procesos sí se puede validar finalmente. Sí, y quizás ahí iría un poco a una segunda pregunta. Los datos que necesitamos, ¿no? Para poder validar efectivamente, ¿no? Tanto los parámetros que se miden o que se modelan, ¿no? En el océano como en la atmósfera, ¿no? Entonces, nos falta, sí, efectivamente, información de la capa límite, ¿no? De la estructura vertical para poder evaluar los modelos mismos, ¿no? Porque hay que validar los modelos y necesitamos tener esa información, ¿no? Que no la tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de la franja costera, ¿no? De la relación que hay entre la costa y el océano, ¿no? Que tiene una dinámica muy, muy particular, muy local. Entonces, bueno, yo creo que me ha interesado mucho el sistema de observaciones que tienen, el proyecto que tienen en Chile, y ojalá que, bueno, en conjunto con los colegas que están hoy día en la sesión, ¿no? A través quizás del ENFE, podamos buscar en el futuro, pues, mejorar las observaciones en las zonas costeras y tener más información que nos permita validar los modelos, ¿no? Y entender mejor ¿no? todos los procesos que ocurren en esta zona, ¿no? Bueno, muchas gracias, Boris. Gracias, Kobe. Gracias a usted. Gracias, Yamina. Ahora el doctor James Apaiztegui. Por favor, James, comentario, una consulta. Sí, bueno, gracias por la presentación, Boris. Es excelente saber los avances que se vienen haciendo en la comprensión de este proceso oceano atmosférico que es el Niño, ¿no? El ENSO. Esto es un poco difícil ser el último en hacer las cuestiones, dado que ya casi todas las preguntas interesantes ya han sido abordadas. En realidad ya respondieron parte de las preguntas que yo tenía en mente, pero hay algo que me queda en la duda y me gustaría escuchar un comentario tuyo, y es relacionado al índice
índice meridional, ¿no? Lo que estabas observando en Chile, y se comentó algo sobre una frecuencia, una variabilidad decadal, ¿no? Y en ese sentido se mencionó la PDO, pero este es un índice extratropical en el hemisferio norte. ¿Es que hay alguna exploración sobre variabilidades decadales en el hemisferio sur extratropical? Por ejemplo, el índice antártico, el índice Southern Annular Mode, por ejemplo, en cómo este puede afectar estos procesos de interacción océano-atmósfera en la zona costera. Sí, es una buena pregunta. Hicimos un análisis simple de regresión múltiples con varios índices para ver cómo se relacionaba, por ejemplo, las anomalías de temperatura superficial del mar frente a Chile central, y los índices que se relacionan más con la variabilidad es el índice de Meridional Mode y el índice E. Entonces, va a depender un poquito de la latitud donde está. El SAM va a impactar más a partir de 40 sur, yo diría. Pero si... Bueno, yo sé que tú estás interesado más en variabilidad más baja, entonces no sé si te ayuda mucho lo que estoy diciendo, pero en términos de variabilidad interanual, yo diría que podemos explicar mucho con variabilidad ecuatorial, índices El Niño y este modo meridional. Okay. Muchas gracias. Ok, gracias James, gracias Boris. Tenemos una pregunta de Facebook. Tenemos a Julio Quijano, hace una pregunta sobre la siguiente. ¿Sería posible que con su investigación de anomalías de temperatura superficial del mar versus tiempo, sería posible estimar hasta dónde podría llegar la extensión espacial del cambio de velocidad y dirección del viento en la vertical y adentro del continente? Tendría que pensarlo más, es una pregunta complicada. Entonces, está diciendo que sí, lo que se puede hacer es relacionar lo que se ve en la superficie con lo que se ve en la vertical, pero usando un producto de modelo, entonces una reanálisis atmosférica. En ese caso sí se podría sí, estudiar cómo se propaga el señal en la vertical, sí. Yo diría, pero depende del objetivo después, si se trata de ver impactos o si se trata de ver procesos precursores. Eso va a depender. Pero sí, es una metodología interesante para estudiar este tipo de procesos, sí. Ok, Boris, muchas gracias. Bueno, creo que por lo pronto no hay ninguna otra pregunta, ¿no? No sé si parte del grupo de la sala remota tiene alguna pregunta, por favor, adicional. Sí, ¿no? Ok. Bueno, ¿podría hacer un comentario, una consulta? Sí, claro. Boris, cuando hicieron el análisis del modo meridional del Pacífico Sur en el modelo de ENCAR, el CSN, y mostraste los dos compuestos con y sin el niño, lo que mostraba era que la gran mayoría de eventos era con el niño. E incluso los pocos eventos que era sin el niño tenían un patrón que se parecía al del niño. Podríamos decir que en el modelo de CSM, el modo meridional del Pacífico Sur está amarrado intrínsecamente al niño, quizás, o se puede considerar que en ese modelo son dos modos de variabilidad independientes hasta cierto punto. Sí, es una pregunta que me hice también, que justamente quería averiguar un poquito más la respuesta dinámica para ver si hay porque aún en los eventos débiles el niños hay una
hay una onda de Kelvin que a un momento se genera y que va a propagarse a lo largo de la costa. Entonces, eso puede actuar como un ruido y gatillar este meridional mode. Entonces, es una posibilidad que justamente este modelo favorece el desarrollo de un modelo meridional a través de la conexión con oceánica. Eso sí, sería, yo pienso que sería un desvío del modelo, sí, en este caso, sí. Ok, sí, eso pensé también. Gracias. Kobe, quería hacer una pregunta rápida. Ya, ok. Después continuaría Ivonne, directamente que hace una consulta. Esperamos. Ok, Nilo. Sigue, Nilo, sigue. Okay. Voy a aprovechar la pregunta de Ken. Para mí fue muy interesante ese resultado. ¿Cuál es la resolución del modelo que fue usado? Dijo que rodó por 4.000 años, algo así, no sé si entendí bien. Perdón, se cortó, no entendí la pregunta. Sí, continuando con relación a la pregunta de Ken, quería saber sobre la resolución del modelo SESMI que fue usado, del modelo especialmente atmosférico y oceánico también. Y no sé si entendí bien, fue corrido por 4.000 años. No, fue corrido, hay 42 corridas del periodo 1925 hasta 2005, entonces la corrida histórica que se usa. Entonces, como hay 42 corridas de casi 85 años, en total es más o menos 4.000 años, es por eso que... Okay. Son 4 corridas que varían por las condiciones iniciales, entonces simulan el mismo clima, pero con un ruido. Eso responde a la primera pregunta. La segunda pregunta es la resolución del modelo. Justamente este modelo tiene una resolución en la componente oceánica de 0.75 grados cerca del Ecuador. Entonces tiende a resolver un poquito mejor la dinámica oceánica que los otros modelos CMIP5. En la parte atmosférica es del orden de 1.5, creo. Pero justamente se usó este modelo porque simula bien los dos tipos de El Niño. Es bastante realista en términos de simular los dos patrones de El Niño. Y tiene también esta resolución un poquito más alta en la parte oceánica en comparación con los modelos CMIP5. Ok, muchas gracias. Y por último, felicitaciones a todo el personal IGP. Y fue un placer de ver a todos amigos. Gracias. Gracias. Gracias, Nilo. Ivonne Montes quiere hacer también una consulta, una pregunta, por favor. A Ivonne. Sí, gracias, Kobe. Sí, mi consulta estaba asociado al proyecto que Boris mencionó al final acerca de las boyas integradas en la región de Chile. No sé si nos podrías explicar un poquito, porque entiendo que estas son boyas costeras que ya transmitían de manera individual y que estarían trabajando en red. ¿Es así? Exactamente. Entonces, hay 4 boyas que ya existen. Hay 2 muy costeras en nivel de bayas y 2 más afuera, más al mar afuera, pero ubicado en la plataforma. Y estos boyas están mantenidos por centros, la Universidad de Chile, la Universidad de los Lagos, una por el CEBASA, y hay 2 mantenidos por el CER2 de la Universidad de Chile. Y entonces, la idea de este proyecto es realmente hacer un esfuerzo colaborativo sobre la parte de calibración de data, para tener la misma calibración y tener la misma calidad de data. Entonces, equiparles con sensores homogéneos, es decir, que el problema que hay es que cada uno usa su propio sensor, entonces a veces es difícil comparar la data, aún para una misma variable. Entonces, la idea sería uniformizar los sensores y calibrarlos de la misma manera para las 4 boyas que existen, y añadir a esto, entonces comprar 2 boyas adicionales.
que se estaría poniendo en la plataforma también. Y la idea también es transmitir en tiempo real y con acceso libre a la data. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Boris, hay una consulta de las redes de Gerardo Rivera, pregunta sobre los índices E y C. Dice, los índices E y C han sido calculados solamente a base de la temperatura superficial del mar, una anomalía, ¿no? Pero dentro de un evento El Niño existe acoplamiento con la atmósfera, por lo que hay otras variables que modulan su ocurrencia. ¿En qué medida ayudaría la integración de otras variables dentro del cálculo de los índices? Por ejemplo, un EOF multivariable. Sí, hay varios estudios que tratan justamente de integrar más variables para mejor captar procesos, pero después depende de lo que se quiere hacer con los índices. No hay ninguno índices perfectos, hay que usar índices que se puede usar de manera fácil y que se puede interpretar. Es la gracia de estos dos índices ES justamente, que son simples a calcular y tienen una interpretación física clara. Entonces, en general, se usa este tipo de índice y se hace regresiones sobre otros campos, como vientos o otras variables, para justamente ver el proceso de acoplamiento. Pero yo diría que depende un poquito de lo que se quiere hacer. Se puede usar, sí, se puede afinar este tipo de índice, se podría, usando, de hecho se ha hecho, hay el EMI Index que usa más variables, pero él tiene solamente un grado de libertad, es un solo índice, entonces no capta la diversidad del niño. Entonces, eso. Ok, Boris. Hay yo creo que sí, ya es un poco las horas, ya está cerca de las 6. ¿Ya? Entonces hay una última pregunta, ¿sí? Es de Jacqueline Ramos, dice, pregunta, ¿el calentamiento a lo largo de la costa de Chile es explicado en gran parte por la dinámica oceánica? Mi pregunta es, ¿cuál es la escala de tiempo de impacto de estas ondas oceánicas que favorecen el calentamiento? Y si esta escala es suficiente para forzar los vientos locales que provienen de la alta subtropical. Sí, quiero rectificar algo, es que los El Niño costero de Chile, el proceso dominante no es la onda oceánica. Puede gatillarlo, pero el proceso fundamental es a través del acoplamiento con los flujos de calor. Y en este caso no es flujos latentes, flujos solar, que está, al parecer está importante. Pero lo que hace la dinámica costera es que va a favorecer el desarrollo de este tipo de proceso. Y, el proceso que sospechamos que está involucrado es a través de la radiación de onda de Rossby, que tienden a propagarse hacia el mar afuera, pero se disipan de manera muy rápida estos tipos de onda, pero van a favorecer la profundización de pueden favorecer el calentamiento del contenido de calor. Eso es favorable al desarrollo de una inestabilidad acoplada, que es típicamente el proceso que ocurre durante el modo meridional. Eso hay que considerar también que como es un proceso de capa de superficie, entonces es flujo netos dividido por la capa de mezcla, es muy sensible a la valor de la capa de mezcla. Entonces, todo lo que va a impactar la capa de mezcla va a poder participar al desarrollo del evento. Y entonces, yo diría que todo procesos de mezcla puede actuar como un ruido para este tipo de proceso. Bien, Boris, muchísimas gracias, ¿no?, por esta charla tan interesante, ¿no? Ha sido, creo, ya lo han dicho, ha sido muy buena, no solamente para nuestros invitados en la sala virtual, sino también para las personas que están siguiéndonos por las redes sociales. Nuevamente, muchas gracias, ¿no?
Con esto estamos terminando la charla de hoy día, ¿no? Agradeciéndoles a todos los que nos han seguido por las redes y también, en especial a ustedes, a los investigadores que están ahorita en la sala virtual. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Boris, nuevamente, muchas gracias, y con esto le doy paso a Catherine para concluir con el evento. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coby, por el pase. Con ello hemos culminado la ponencia internacional Investigación Científica en Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera. Antes de despedirnos a todos nuestros invitados y seguidores, en pantalla se les compartirá un link y un código QR y una encuesta que hemos preparado para todos ustedes, donde podrán contarnos un poco la experiencia del evento realizado el día de hoy. Lo vamos a dejar unos segundos más para que ustedes puedan ingresar, tomar la captura de este código QR y compartirnos un poco algunos comentarios en los cuales podamos mejorar estas semanas geofísicas que venimos realizando durante esta semana, y todavía vamos a seguir realizando la próxima semana. A ver, unos minutos más los vamos a dejar. Si nos acompañan, por favor, nuestros invitados también puedan descargar este código QR o ingresar al link que se les está compartiendo. También a través de nuestro Facebook estamos dejando este link para que ustedes puedan ingresar fácilmente. Bien, hemos culminado con este evento tan importante y agradeciendo una vez más la participación de nuestros invitados y de todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Para ello también los invito a seguir acompañándonos el día de mañana con la mesa redonda que tenemos preparada con el nombre Proyecto de Desarrollo Científico Tecnológico en Gestión del Riesgo de Desastres, a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.